lazos. El año pasado estuvimos presentes allí, también nos acompañó el Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre está, y la Comisión Nacional de Defensa. Pero esta vez tuvimos una representación mucho más diversa. Ejemplo de ello, bueno, justamente el ministro de Agricultura, Nicolás Cruz, que es la primera vez de Agricultura, pero no solamente fue la primera vez, sino lo que yo destacaría es la importancia de la participación del ministro Cruz, porque él cumplió toda una serie de funciones. Fue acompañado de un exministro de Agricultura que fue también presidente de la República, fue acompañado de Hipólito Mejía y de viceministros y otros funcionarios del ministerio que tenían una agenda muy consistente allá, una serie de reuniones con otros ministros de la región centroamericana, y sobre todo también allí se dio un anuncio de un apoyo que República Dominicana logró, que es un sostén para trabajar, apoyar la sostenibilidad de la cuenca de Yuna, desde su nacimiento hasta su desembocadura en la bahía de Samaná. Y esto atendiendo los diversos cultivos, en particular el cultivo del arroz. Un proyecto sumamente importante, quizás fue el anuncio en términos de beneficio directo para la República Dominicana más importante que se hizo allí, pero también un Congreso Nacional representado por la senadora Faride Harfún, que tuvo un papel muy importante, porque también asisten para parte de los objetos de las representaciones oficiales participan en el legislativo. Estuvo justamente el Banco Central, señaló hace un momento, pero también una representación del Ministerio de Economía, una planificación y desarrollo, igual que el año anterior, estuvo la Comisión Nacional de Energía, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, en fin, fue una representación muy diversa. El Ministerio de la Presidencia, bueno, el Consejo, nosotros, la Presidencia, dependemos directamente de la Presidencia, probablemente está un papel muy importante con todo el tema de las alertas tempranas, particularmente importante en este momento, en este momento después de la tragedia del Cherry Water. O sea, de manera que fue una representación sumamente diversa. Debo decir, respecto a lo que hicimos allí, la introducción, pero bueno, ya se sabe que el tema del cambio climático es un tema crucial para los países. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha señalado que ya no estamos frente a una crisis climática, que estamos de cara a un colapso climático y que se acaba el tiempo para intervenir. Prácticamente todos los países del mundo, casi 200, son signatarios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Se están realizando reuniones seguidas, bueno, la más grande últimamente, bueno, la Cumbre de Río, el Protocolo de Kioto, la última más importante fue el Acuerdo de París, y República Dominicana ha pasado a formar parte de esos compromisos, y no solamente que al pasar a formar parte de esos compromisos, todo lo que resulta de esos acuerdos, es decir, es parte del bloque constitucional, es decir, todos esos acuerdos internacionales ya forman parte, si se quiere, incluso de la legislación interna de la República Dominicana. Y ahí la importancia de la presencia de la senadora Harfún en nuestra delegación. Estamos hablando de compromisos, es decir, que tienen que ver incluso hasta con el ordenamiento institucional de la República Dominicana. No respalda mucho porque estaba sacando mucho muy serio, muy técnico, muy para que no lo entiendan. A mí me gustaría que usted me diga eso que ocurrió en Egipto. Si fuera escritor, le dijera que
ese comercio. O sea, Sí. ¿qué tiene que ver eso Sí. con nosotros? Lo voy a explicar. Bueno, primero, para explicarlo, debo señalar lo siguiente. En cada una de estas conferencias internacionales hay muchas expectativas, se tejen acuerdos, muchas veces no se logran todos los acuerdos que se esperan, pero siempre se producen avances. Los países participan en estos acuerdos de diferentes maneras. Específicamente, la República Dominicana, nuestro país, interviene en un evento de ese tipo de dos maneras. Lo digo así para simplificar, para que se entienda. Nosotros participamos defendiendo nuestros intereses particulares como parte de un colectivo, como parte de un conjunto. También participamos ya como país en contacto directo con otros países, como organismos de financiamiento, como organismos. Ejemplo de lo que es. Nosotros participamos en los diferentes grupos de negociación. Los grupos de negociación son necesarios, porque si cada país expresara lo que piensa por separado, ellos se convertirían en una torre de Babel. Ahora, los grupos de negociación ordenan, organizan la discusión. Voy a poner el ejemplo de dos grupos de negociación de los que forman parte de la República Dominicana. Nosotros formamos parte de AOSIS. AOSIS es un grupo formado por los estados insulares. Y hay 30 grupos. Forman parte de esa organización, de esos pequeños estados insulares en desarrollo, 39 países. ¿Y cuáles son los intereses sobre los 39 países de nosotros? Bueno, justamente los estados insulares en desarrollo son de los países más amenazados por el cambio climático. No son países que hemos generado el cambio climático, pero sí lo sufrimos. Nuestro poeta nacional, Pedro Miguel decía que hay un país colocado en la misma trayecto del sol, venido de la nada. Bueno, es cierto, muy bonito, muy poético, lo que nos dice el poeta es que también estamos colocados en la ruta, en el trayecto de los huracanes tropicales. Y los huracanes tropicales son cada vez, a causa del cambio climático, son cada vez más potentes, más destructivos y también menos predecibles. Entonces, tenemos la mayor parte de las islas justamente sufrimos ese tipo de fenómenos. Hay islas que van a desaparecer, son islas que no tienen altura generalmente del Pacífico, a causa de la elevación del nivel del mar. La República Dominicana no va a desaparecer. Nosotros tenemos las elevaciones más importantes de la costa este del continente americano. El Pico Duarte es la elevación mayor de América, en la costa este. Desde Groenlandia hasta Patagonia, no hay otra altura así. Ahora, las playas sí están siendo afectadas. Y las playas son la columna vertebral de la economía dominicana a través del turismo. Entonces, nos afecta sobremanera el cambio climático. La República Dominicana está amenazada por el cambio climático. De muchas maneras. Pongo ese ejemplo por ahí. Entonces, en ese grupo de negociación, la República Dominicana ha pasado a jugar un papel de liderazgo. Ese liderazgo lo ha encarnado entre nosotros la viceministra Milagros del Campo, hermano. Ella ha tenido un papel notable, o sea, ha sobresalido. Y lo que ella ha hecho allá nos ha puesto en alto a nosotros como país, defendiéndonos a nosotros, sí, pero como parte de un colectivo, que es ese conjunto de estados insulares. Entonces, ahí la República Dominicana está defendiendo su interés particular, pero también junto al interés particular de otros. Y eso es de grandísimo mérito, de grandísimo mérito. Otro ejemplo, el grupo de negociación más importante del mundo es el G77 de China, porque allí se resumen los intereses del conjunto de países en vías de desarrollo. Y luego ese conjunto de países, cuando llega a un cierto consenso, discute los temas con los países desarrollados, con los grandes, con los poderosos. Claro, ya no son 77, ya son 130 y tantos países que forman parte de ese grupo. Lo que pasa es que no se le cambia el nombre al grupo cada vez que ingresa uno. Se sigue llamando G77 y China. Y nosotros ahí también tenemos un liderazgo. Y ese liderazgo lo tenemos en un área que es el área de acción climática. Es decir, el área que eso tiene que ver con toma de conciencia, con educación climática. Entonces, todos los países del grupo G77 discuten ese tema y luego discuten
los temas acordados con los países desarrollados. El liderazgo de ese grupo lo lleva República Dominicana y lo lleva a través, lo ha llevado todos estos años a través de Sara González. Así jovencita que nosotros la vemos, ella está yendo a las cortes del año 2013. Es decir, y es una autoridad y ha logrado eso. Ahora ya le pasó la antorcha a otra experta, así el Cairo, pero ella tiene, tiene 10 años casi destacándose, y no solo destacándose ella, destacando la República Dominicana. Eso en sentido general, pero a nivel particular, República Dominicana defiende intereses. Ya, lo mencioné, los 40 millones para el Bajo Yur, por ahí un episodio. Yo firmé un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Manejo del Agua de los Países Bajos, de Holanda, es decir, para el tema del transporte eléctrico, o sea, el transporte sostenible, todos los vehículos pesados y livianos. Pero se trabajó con muchos grupos allá. El CONCELAC, nos asociamos al organismo de desarrollo de la francofonía. El organismo que nos financió los 40 millones para la agricultura nos va a financiar también. En enero viene el anuncio de otro financiamiento importante. Estamos aspirando a otros fondos. Hubo un acuerdo importante que se firmó a través del Ministerio de Medio Ambiente justamente para financiamiento climático. En fin, yo no voy a dar los detalles, porque los detalles los van a dar los demás participantes. Lo que quiero decir es que aquí hay logros particulares, a nivel técnico también. O sea, hay temas donde los aportes no son simplemente económicos, también son de capacitación. Ejemplo, lo que se llama, todo ahora es en inglés, el cooling. El cooling es la refrigeración sostenible. También la lucha contra el metano. En fin, el tema de los focos. Se puede decir que, bueno, si fuese a resumir, diría, en República Dominicana se destacó bien, que cada uno en la delegación hizo su trabajo, que partimos de una visión general, de conjunto, sistémica, holística, y por ejemplo, Chayan hablará del tema del financiamiento. Yo me paro aquí y que cada uno de los participantes pueda exponer los aspectos particulares correspondientes a la asociación. A mí me gustaría que el ministro Ritter nos explicara un poquito en qué consiste el proyecto, quiénes le dan financiamiento, de dónde provienen, y qué es lo que van a hacer en esta tan importante río, el río Yuna. Bien. Primero, gracias por permitirnos estar aquí, sobre todo participar con este grupo de personas bien preparadas y capaz para nosotros poder expresar. Mira, para mí fue una experiencia sumamente importante porque casi siempre cuando viajamos a la cumbre se habla mucho de agricultura. Por primera vez aquí en esta cumbre se mezcló la parte de medio ambiente con la agricultura. Y eso fue, yo diría, una idea muy adecuada al tiempo, lo que estamos viviendo, porque lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en el mundo nosotros mismos, recientemente, apenas hace unos 2 meses y tanto, sufrimos los efectos del cambio climático con Fiona. Y no hay momento más oportuno que lo que nos ha llegado ahora y el financiamiento que tanto Max como ese grupo consiguieron para la República Dominicana, que nos permite a nosotros proteger, conservar lo que se llama la cuenca del río Yaque, con sus afluentes como es Ámina y también otros afluentes que tiene. Si nosotros combinamos el medio ambiente con la producción y sobre todo en esa parte a la cual fuimos beneficiados, si tú conoces el trayecto del río Yaque del Norte, que nace en la montaña de nuestra provincia de La Vega, y que se extiende hasta Montecristo. Es una de las
cuenca más importante del país, yo diría que la más importante, porque ahí hay producción de frutos menores, arroz. Tenemos la zona más importante de exportación de banano orgánico que tiene el mundo, a Europa. Nosotros somos los principales exportadores de banano orgánico del mundo hacia Europa, y está en la línea noroeste que cruza y que precisamente baña ese importante río. Lo que quiere decir que lo que nosotros hemos conseguido para la República Dominicana es puntual, es estratégico, es resiliente, no podía tener un momento más importante para lograr lo que hemos logrado. Porque en una de mis participaciones yo hablé mucho, también compartí con Milagros algunos paneles, donde nosotros hablábamos ella de su área, yo en la mía. Obviamente que si bien es cierto que tenemos que proteger el medio ambiente, y eso, yo digo que el cambio climático es una realidad, pero también el seguro y la alimentación es una necesidad. Nosotros no podemos vivir sin alimentar el mundo. Lo único que explota un país, hace explotar un país, es la falta de alimento. Pero tenemos que hacer algo más responsable. Ahí es que está, yo diría, la combinación perfecta. Y esos fondos también nos permiten a nosotros y otros. Yo siempre en mi exposición hablaba mucho de 4 temas básicamente. Uno es el financiamiento, eso, tener acceso al financiamiento verde, es como se ha denominado últimamente, tener acceso a la diversidad, o sea, con nosotros promover con esos fondos la diversidad de los productos, pero también la aplicación de la tecnología, usar menos agua para el arroz, por ejemplo, con sistemas presurizados, con sistemas de tecnología, para también evitar el uso del agua. La agricultura consume el 60% del agua que tiene el mundo. Entonces tenemos que buscar la manera de reducir esa cantidad. Eso se hace con tecnología. Tenemos para evitar el metano y los gases de invernadero para contaminar el calentamiento global. Todos esos temas, entonces nosotros llevamos propuestas tangibles, como es el cambio también de seguir buscando la forma de producir y sembrar el país de plantas y plántulas de doble propósito que puedan conservar la cuenca. Tenemos varios ejemplos ahí en Barbacoa y en muchos de los nacimientos tenemos macadamia, tenemos el castaño de masa, tenemos el café. El café es muy bueno, el mismo cacao, porque también forman una película en la tierra que te permite un mejor uso y una mejor eficientización del agua. Y todos esos temas los pudimos expresar, colocarlo en un ambiente adecuado y idóneo para nosotros seguir protegiendo el medio ambiente y al mismo tiempo garantizando la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, que es fundamental. Por ahí es que... Ministro, antes de pasar al año, pero una cosa que por muchos años se ha criticado aquí en la República Dominicana, por eso decía, señalaba, en un elemento relevante, que primera vez que un ministro de Agricultura va a la República Dominicana, y es la vinculación que ha habido de las políticas agropecuarias con lo que está ocurriendo con materia de cambio climático, cuando ya incluso hasta los ciclos de siembra han cambiado. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a la lluvia de mayo. El cambio climático ha hecho cambiar los ciclos de lluvia, porque la gente se echaba tarde el producto en mayo porque era cuando estaba lloviendo. Entonces, había como una desconexión entre lo que decían los especialistas y los científicos en cambio climático y lo que estaba ocurriendo en el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo a partir de ahora, y si hay algunos planes de combinar los conocimientos que tenemos nuevos de lo que está ocurriendo con el clima aplicado al sembradío? Mira, yo debo reconocer, y tal vez por mi experiencia como productor, que siempre ha habido como un... Recuerda que el Ministerio de Medio Ambiente anteriormente era un departamento de agricultura, y como
como que se separaron, como si fuera un divorcio de una pareja, y como que se olvidaron de que tenían que trabajar juntos. Yo puedo decir, que en este gobierno ha habido un matrimonio unido, sin divorcio. Yo recuerdo que estando primero Orlando, la agricultura participó en siembra masiva de árboles, junto con el gobierno. Para solo colocarte un ejemplo, pero también ahora con la nueva administración hemos estado trabajando juntos, siempre participamos en las actividades, siempre, porque yo digo y reitero, no puede haber una separación entre el medio ambiente y el agricultura. Sin agua no puede haber producción. Hay uno de los directores nuestros de la dependencia de agricultura, que es el café, dice: si no hay café en las alturas, no habrá agua en las llanuras. Entonces, nosotros hemos creado incluso expresiones que nos atan y que vamos a seguir trabajando en esa dirección. Mira cómo ahora fuimos juntos todos a hacer propuestas conjuntas. Participé con Milagro, participamos, y hay una afinidad, no hay una separación. Todos porque entendemos que tenemos que empujar la carreta en una misma dirección, todos, sin ese antagonismo que existía. Yo tengo la fe y lo estoy viviendo, que vamos a seguir trabajando así. Tenemos que seguir con propósitos y planes conjuntos, porque es una responsabilidad que no puede ser, tiene que ser inclusiva, por cierto, obligatoria. En una de mis propuestas que hice ya al final, yo creo que fue el último día que yo participamos juntos, yo también pedía, que nosotros lo estamos haciendo desde el Ministerio de Agricultura, es trabajar de manera inclusiva con la juventud, los jóvenes y las mujeres. Si nosotros queremos ser resilientes en el tiempo, en el futuro, fíjate que el promedio de los productores del campo, en casi todos los rubros, tiene un promedio de 65 años. Nosotros tenemos que buscar la manera de relevo generacional. Y eso solamente se logra motivando al joven para que se quede en el campo. ¿Cómo lo hacemos? Formándolo, porque tenemos que, eso tiene que ser cultural, creando las condiciones para que ellos se queden: internet, buena agua, buena educación, buenos centros educativos, incluso hasta buenos centros de entretenimiento. Todos tenemos que llevar al campo las condiciones de agua potable, las condiciones para que la mujer también se sienta, tenga que salir para la ciudad. Cuando tenemos la mejor calidad de vida, la tenemos en el campo. Yo vivo en la ciudad porque yo me voy a pueblo, porque yo estoy loco por terminar para irme con mi capítulo, para vivir tranquilo. Entonces, tenemos que seguir trabajando de manera inclusiva. Yo creo que además, señores, la formación que le están dando a los jóvenes ahora y la importancia que le están dando sobre el medio ambiente y sobre todos esos temas que la gente se fue como alejando y olvidando de eso. La limpieza, nosotros tenemos programas de limpieza de las fincas con el plástico, tenemos proyectos importantísimos en todo el país, porque no solamente producir, sino es amigable con el medio ambiente. Entonces, todos esos temas tenemos que seguirlo empujando y tenemos que seguir protegiendo nuestras áreas productivas, protegiendo nuestro país, porque yo siempre digo, a ver si no se mete debajo del árbol, porque no lo sembramos nosotros, lo sembramos nuestros ancestros. Entonces tenemos que guardarle también a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que ellos se metan debajo del árbol que nosotros hemos sembrado. Entonces por ahí que yo veo. Claro, con el tema del cambio climático, los países tienen primero lo de la mitigación y segundo lo de la adaptación. República Dominicana, que tiene un impacto del 0.006. En cuanto a mitigación, no es mucho lo que puede hacer, teniendo una incidencia de 0.006. Pero en cuanto a adecuación, es mucho lo que tiene que hacer, porque estamos entre los 10. Ahora leí que estamos entre los. Dependiendo de la fuente, estamos en los 214, ¿no? En la Pero ella tiene, como quiera, 10 o 14, mucho.
En materia de adaptación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos haciendo? Y en materia de nuestro 0.006, ¿qué pudiéramos nosotros hacer? Sí, mire, el tema de la mitigación y adaptación es importante en igual, tanto a nivel de los países más desarrollados, que el tema de la mitigación es una necesidad, a nivel de que los impactos se vayan reduciendo y vayan impactando a los países menos, a los países más vulnerables. Pero también para los países en vías de desarrollo, adelantarnos a esos cambios regulatorios que vienen, adelantarnos a crear sistemas resilientes. Por eso la mitigación también es importante en los países en vías de desarrollo. Pero sí bien es cierto que la adaptación es nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos sintiendo los impactos del cambio climático. Y eso es evidente con los eventos que han sucedido este año y años anteriores. No solamente los huracanes, no solamente la inundación repentina que no tuvo sin precedentes, que pasó hace unas semanas, que ya no es un hecho anecdótico, ya está pasando cada vez más en los países en vías de desarrollo, pero también procesos más largos de sequía que afectan nuestra seguridad alimentaria, entre otras cosas. Por eso la adaptación es tan importante. Estamos trabajando, el cambio climático afecta a todos los sectores productivos de la República Dominicana y estamos trabajando con todas esas áreas, con todos los sectores en cada una de esas sectoriales. Principalmente con el tema de la agricultura, por el tema de la seguridad alimentaria, pero también con energía, porque necesitamos un sistema energético resiliente. Necesitamos también que nuestra forma nuestro medio de vida se van asegurados y que nuestros negocios puedan progresar independientemente de los impactos y de los efectos adversos del cambio climático. Pues también estamos trabajando de la mano con industria y comercio, entre otras instituciones, también con economía, planificación y desarrollo, para que todas las políticas climáticas se vean afectadas, se vean transversalizadas en las políticas, los planes y los programas que implementa el gobierno, al igual que con el Senado de la República Dominicana, con el Congreso de la República Dominicana. Entonces, por eso es importante esta visión holística y que creo que es lo que ha sido característico de esta gestión y que hemos estado trabajando de manera muy coordinada con las instituciones. Con agricultura hemos llevado reuniones intersectoriales de agricultura medio ambiente, con energía también, energía medio ambiente, todo para ir caminando hacia ese desacoplar el desarrollo económico de la degradación ambiental, que es el mayor reto que se enfrenta la humanidad ahora mismo. Entonces estamos trabajando en ese sentido y creo que hemos logrado grandes avances en cuanto a los planes a mediano y largo plazo, pero también inmediatamente porque hemos estado implementando proyectos de manera conjunta y menciono nuevamente agricultura porque llevamos proyectos de agricultura climáticamente inteligente, de reducir el agua, por ejemplo, en la siembra del arroz, entre otras cosas, de implementar sistemas de estaciones de meteorología para poder predecir cuáles son los cambios en el clima y entre otras cosas. Entonces estamos trabajando de manera bastante coordinada. Y en cuanto a lo novedoso o los logros más grandes que salió de esta COP, creo que fue el tema de lograr la creación del mecanismo de pérdida de daños, que es una fuente adicional de financiamiento que no se había creado, de financiamiento dirigido hacia la migración y financiamiento dirigido hacia la adaptación. Había un desbalance en cuanto a cómo se estaba distribuyendo este financiamiento, porque un 80% se va a mitigación y un 20% de adaptación. Estamos logrando que se acerque un poquito más ese balance, pero se aceptó la creación de nuevos flujos de financiamiento para atender las emergencias que nos presenta el cambio climático. Y ese fue el logro más grande de esta COP. Si bien es cierto que se quedan cosas pendientes para COP futuras, como el tema de la reducción del uso de los combustibles fósiles y del carbón, pero hemos logrado un avance importante y es un logro que se venía en la coalición de islas luchando desde hace 30 años. Por primera vez se logró no solamente que se incluyera como un tema de agenda permanente, sino también que se creara el mecanismo que ya va a ser operativo a la COP siguiente. O sea, hay una hoja de ruta con 4 reuniones, un comité de transición que va a crear este mecanismo y que República Dominicana va a ser parte. Bueno, saludos. Mi pregunta iba dirigida, no sé si alguien quiere hacer una pregunta del tema inicial, que hablaban del medio ambiente, de este tema inicial, porque la mía va dirigida a agricultura.
Y no sé si puedo hacer una pregunta ahora o alguien quiere hacer una pregunta antes de, o alguna pregunta respecto al cambio climático. Y volvemos después al cambio. Perfecto, está bien. Hablando del cambio, espérate, Ronnie, el ministro de Agricultura que habló sobre Fiona y eso, y se habló sobre que si tienen contabilizados los daños que ha tenido la agricultura por efecto del cambio climático, por que haya más ciclones, huracanes, tormentas y todo ese tipo de cosas. Sí, como no, mira, cuando el presidente nos pidió a nosotros levantamiento para él ir en auxilio de los productores y productoras afectadas, nosotros evaluamos unos 6.000 millones de pesos, más o menos. En Perú. Solo en agricultura. Sí, de eso se aprobó inmediatamente 5.490 millones de pesos que fueron distribuidos de la siguiente manera: 2.500 millones para afectarlo a tasa cero, 1.000 millones de pesos para darle 1.000 pesos por tarea a cada productor afectado, 800 millones para la construcción y reparación de 800 kilómetros de caminos vecinales, 200.000 tareas para harla gratuitamente, que eso hacía otros 200 millones. También se dedicó una parte importante en plántulas, semillas certificadas, y también se dieron unos fondos para reparar las verjas y los techos de la parte ganadera de la República Dominicana, que también sufrieron mucho daño. Porque como ustedes saben, en agricultura, sobre todo en la zona ganadera, no sufren daño como el plátano, por ejemplo, que el cacao y café, que los árboles de sombra caen encima de ellos y dañan mucho de la plantación. Otros recursos que se dedicaron fue para la creación de 80 brigadas con motosierra para que las personas, los trabajadores penetraran a la zona más afectada, sobre todo en el Seibo, Tomayor, que hay mucho café, mucho cacao, y con motosierra fueran eliminando todas esos árboles que cayeron encima de la plantación. Entonces, todo eso el gobierno dedicó 5.490 millones de pesos, de una evaluación más o menos de unos 6.000 millones de pesos, que fueron los daños que eso se hizo en virtud de que en las 9 provincias más afectadas, unas 951.000 tareas fueron afectadas, y en la parte menos afectada, que fueron el nordeste y el Cibao, unas 116.000 tareas. Quiere decir que en sumatoria, más o menos 1 millón y tantas tareas fueron afectadas en todo el ¿Cuáles fueron Ministro, ahora los sí va. principales rubros que fueron afectados? Y, perdón, Ronnie, y si sucedieran más eventos como este, o sea, ¿podría el Ministerio de Agricultura enfrentarlo? O sea, porque estamos hablando de 6.000 millones en Fiona nada más. Bueno, los rubros más, gracias a Dios, dentro de lo malo, siempre hay algo bueno. Si ese Fiona hubiese pasado por el Cibao Central, nosotros tuviéramos serias situaciones de hambruna en la República Dominicana. Porque recuerda que solamente La Vega, que es una provincia con la mayor diversidad del país y cuidado, sí, de Latinoamérica. En La Vega, la provincia, desde arriba, tú vienes vegetales, flores, frutas, tú vienes a Jarabacoa y hay mucho café, tú sigues bajando, está la capital del arroz, La Vega, Lima tiene más de 170.000 tareas solamente en arroz, hay 90.000 tareas en Lima de arroz, solamente en Lima. Pero en esos campos, en la parte llana, tenemos mucha yuca, mucho plátano,
no, 52 cortadoras de vegetales hay entre la Sabaneta y las Cabullas. O sea, estamos hablando de esa sola ciudad que puede. ¿Y qué te diría de Moca, por ejemplo? O sea, ¿y qué te puedo decir de Salcedo? ¿Qué te puedo decir de Santiago? ¿Qué te puedo decir de la línea noroeste con todo el verano? Dentro de lo malo, vamos a decir que fue una gracia de Dios que, porque en el este hay mucho café, hay mucho cacao, pero no son de los productos básicos de la canasta familiar. No es como aunque se dañó una parte de arroz, pero en el este, por ejemplo, se siembran 10.000 toneladas de arroz. Entonces, en San Francisco de Macorís, entre San Francisco de Macorís, Cotuí y La Vega, se siembran 400, 500.000 toneladas de arroz. Para que yo tenga un dato nada más. En la línea de oro hay 250.000 toneladas de arroz. Entonces, eso yo diría que Dios metió su mano y debió un poco a Dios para que la República Dominicana hoy pueda decir que tiene garantizada su Lo más quería abundar. Sí, es un detalle solamente, y es el siguiente. La relación entre la evolución de los efectos negativos del cambio climático y las diferentes actividades productivas. Hace apenas 15 años que el promedio de huracanes por temporada era de 9. Y en 15 años hoy tenemos un promedio de 14.5 huracanes. Es decir, que los huracanes en 15 años han aumentado un 50%. Y van a seguir aumentando. La temporada ciclónica normalmente terminaba en los días finales de noviembre, pero ya hay huracanes en diciembre. Huracanes potentes. Hace unos cuantos años hubo 2 huracanes de categoría 5 en América Central. Entonces, esto es lo que hay que ver. Es decir, cómo el fenómeno es un fenómeno en curso que está teniendo efectos muy negativos. Hay un instrumento, los países, aquí hay que ir de la mano de la ciencia. Y hay un instrumento que es el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, creado a mediados de los años 80, donde científicos de todo el mundo han ido elaborando estudios y han ido enfrentando las tendencias negacionistas, porque hay grupos que niegan la existencia del cambio climático. Al gobierno. Estados Unidos, el presidente Trump retiró a Estados Unidos de la convención. En Brasil hay gobiernos que han estado negando esto, cuando en realidad toda la evidencia científica lo que muestra es justamente el avance permanente de este tema. Y aquí, en todos los países, lo que se ha establecido, se estableció en el Acuerdo de París, es que cada país establecería un plan. Ese plan se llama NDC, pero significa Contribución Nacionalmente Determinada. Y ese es como el plan que cada país tiene que darse. Se dio un plan inicial, pero luego en 2020 había que reforzarlo. Se reforzó ese plan y ahí están los costos. En República Dominicana debe invertir para enfrentar el cambio climático y aquí al año 2030, si las cosas siguen como van, debe invertir alrededor de 18.000 millones de dólares. Alrededor de 9.000 millones para mitigación y 9.000 millones para adaptación. Y hay gente que dice, pero eso es mucho dinero, no lo tenemos. Mucho más. Bueno, eso, exactamente, ministro. Justamente, ministro. Lo que sale más caro es no buscar ese dinero, no invertir, porque va a costar más. O sea, va a costar mucho más. Entonces, por eso es justamente, y es un instrumento de planificación, la contribución nacionalmente determinada. Entonces, trabajar, y hay planes, en ese sentido, a corto, a mediano plazo, a largo plazo, y es importante desarrollar estrategias de largo plazo. Y ahí es donde hay que combinar todas las instituciones. Porque, por ejemplo, se necesita dinero, pero ¿cómo va a entrar ese dinero a la economía? Nosotros decimos que lo traen, pero el Banco Central dice no, eso no es así. Porque hay que eso calcularlo muy bien cómo se va a entrar ese dinero. Hacienda dice sí, pero una parte es en créditos concesionales, entonces hay un tope de endeudamiento. Y ahí es donde está la importancia de trabajar de manera articulada, de manera concertada. Y nada. Ahora sí a mi pregunta, ministro, se acerca una época donde la gente tiende mucho a consumir muchos alimentos y la agricultura es fundamental en eso, lo que tiene que ver con la producción, incluso acá de pollo y cerdo.
¿Cómo está la producción? Ya se acerca el mes, estamos a un día de iniciar el mes de diciembre. ¿Cómo está la producción? Si hay producción suficiente, lo que tiene que ver con los alimentos básicos, incluso la República Dominicana. Mire, yo puedo categóricamente decir aquí, salvo que no venga un fenómeno de estos días, que aquí en República Dominicana, en diciembre y en los meses de enero, va a haber comida, va a haber cerdo, va a haber pollo, va a haber plátano, va a haber yuca, va a haber habichuela, cebolla, papa, todo lo que ustedes entienden, huevos, el huevo hemos tenido, ustedes han visto cómo ha bajado el huevo, hemos tenido que intervenir en el huevo. Nosotros llevamos la producción de pollo de 16 millones de unidades mensuales a 19.5 millones. Y en diciembre le agregamos 2 millones más. Eso se hace una planificación completa. Se traen huevos fértiles, se incuban y se aumenta la producción. Pero nosotros también aumentamos las gallinas livianas. ¿Cuáles son las gallinas livianas? Son aquellas que producen los huevos, que producen las gallinas que ponen los huevos. Y esas gallinas livianas la aumentamos también de 89.000 que había en el país, que tú tienes que multiplicarlo por 125, porque eso es lo que pone, y la llevamos a 120.000. Y por eso ustedes ven muchos huevos en el país. Entonces, todo eso es producto de una planificación, lo hemos preparado para eso. ¿Y los precios? ¿Cómo está la relación? Los precios, yo quisiera que estuvieran más baratos, pero tú tienes que saber que producto de ese aumento, teníamos unos pollos los otros días, que la gente hablaba de 85, 90 pesos, sin embargo hoy lo tenemos en supermercado de 60, yo veo uno en primera página, 49 pesos, uno de pollo, búsquenlo en los periódicos. Pero también hay pollo entero a 75 pesos, los huevos están 150 pesos un cartón de huevos, o sea, quiere decir que los supermercados están a 5 pesos. Todo eso en diciembre sufre cambio, pero no sufre cambio por falta de producción, sufre cambio porque aumenta todo. ¿Sabes cuánto sube el consumo de pan en diciembre? 60% con relación a un mes normal, porque todo el mundo ve que hay la famosa ensalada rusa y esa cosa usted la ve en todas las comidas. Entonces aumenta un 63%. Ahora si me falta de producción del Ministerio de Agricultura. Entonces, el pollo aumenta 2 millones el consumo de pollo en diciembre nada más. Entonces, el cerdo, ustedes ven como la gente, todo el mundo quiere tener una libra de cerdo, un cuerito en medio de la cena de Navidad. Entonces, todo eso tenemos nosotros que planificarlo, enfrentarlo. Y en estas 3 Navidades, como esta que vamos a tener ahora en este gobierno, aquí no ha habido necesidad ni ha habido ningún tipo de incertidumbre cuando a la canasta básica y tampoco a las cosas que son fundamentales. Quiero, porque Milagro decía algo ahorita, que no solamente son los huracanes, los grandes ciclones que han pasado. Hace 5 o 6 meses, y usted cabellano sabe lo que voy a decir, pasó un tornado entre el Triángulo La Vega, Moca, Salcedo, que acabó con el 75% de los plátanos que déjenme decirle que ahí se produce un 60% de la producción nacional. Y eso se acabó completamente. Sin embargo, ¿qué hicimos nosotros? Yo hice una evaluación, hicimos una evaluación, todo el gabinete agropecuario, que lo encabeza el presidente Luis Abinader, que yo soy director ejecutivo, y le entramos inmediatamente como apoyarnos con fertilizantes, con preparación de tierra, con plántulas, no con cepa de plátano, plántulas de in vitro, de laboratorio, que tienen una mayor producción, una mayor productividad. Lo interceptamos inmediatamente, llegamos al campo, y por otro lado, y vivía reparando casas, reparando todo eso, y llegamos al campo, penetramos el campo, y hoy se están recuperando ahora. Vino Fiona, encima de eso, todo el plátano que viene adentro se fue, pero también los plátanos de San Francisco Macorís y esa parte del norte también se fueron. Entonces la gente quiere que el plátano esté como el año pasado, que teníamos peso. Recuerden que nosotros tuvimos que recoger el plátano a precio de sustentación en el campo, y lo que iban a los barrios a solo $1 el año pasado. Por este año no vinieron esos fenómenos. Entonces, no solamente son los ciclones, también hay tornados. Hay entre medio de los ciclones hay muchos fenómenos que están afectando la producción nacional, y por eso que tenemos que ser bastante y seguir invirtiendo
en la protección del medio ambiente en nuestro país. Decía Don Max al principio que el cambio climático es transversal, que justamente una de las funciones del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo para el Desarrollo Limpio. Nadie nunca se aprendió ese nombre. Justamente es coordinar las políticas transversales de todas las instituciones. Y aprovechando que tenemos aquí a un representante del Banco Central, me gustaría que dentro de esa transversalidad del cambio climático, el impacto en el Producto Interno Bruto de los fenómenos adversos que en la República Dominicana tiene el cambio climático. En el año 2007, el PNUD establecía que Olga y Noel tuvieron un impacto negativo de $3.000 millones en el 2007. Dice Don Max que en el 2007 hasta aquí solamente los ciclones aumentaron un 50%, no quisiera imaginar ni siquiera cómo ha aumentado eso. Bueno, muchas gracias por volver al tema completo. Ya estamos viendo la parte agrícola. Mira, lo que pasa es que la producción agrícola dentro de la regulación del PIB es bastante bajita. O sea, nosotros somos una economía de 50% de servicios y básicamente los servicios son afectados por la excepto cuando viene una tormenta fuerte en el este o en zonas turísticas. Pero siempre se pierde, puede ser algún punto y medio del PIB. El problema no es que se pierda un punto y medio del PIB, el problema es en el futuro lo que queremos. Nosotros tenemos que prepararnos para los acontecimientos. Existen los dos extremos, hablamos mucho de tormentas, de tornados, luego hablar de sequías extremas que existen también. Entonces, el ministro hablaba del proyecto del agua, eso es extremadamente importante, porque el 80%, el 70% del agua se utiliza en la agricultura del país. Y lo que tenemos que hacer, los diferentes fondos, por ejemplo, ahora se aprobó el fondo de estamos trabajando en el nuevo fondo de daño y pérdidas, es cómo cuantificar y cómo valorar esas pérdidas para tener ayuda de emergencia y contrarrestar los efectos, especialmente en la parte agrícola, en la parte material. Entonces, estamos nosotros hoy día analizando algo interesante, que hablar sobre uno de los indicadores de índice de vulnerabilidad del país. Haití y Puerto Rico estaban rojos, nosotros seguíamos sobre la parte sur, dando la biodiversidad, como nosotros decimos. Entonces, lo que hay que trabajar ahora, que voy a aprovechar mi intervención, es en lo que se habló en las diferentes COPs y qué es lo que está pasando en las COPs que tienen que hacer. Los países grandes lo que están exigiendo más es transparencia, capacidades y métricas de dirección. ¿Para qué? Para que nosotros podamos accesar a los fondos que ya vamos a hablar, como son EDC, de los $18.000 millones que se necesitan, o un dinamismo 50-50 de adaptación y investigación, y que esos fondos estén disponibles para poder ir preparando. ¿Cómo nos vamos a preparar con eso? Bueno, recientemente la COP hubo un acuerdo ya establecido del Green Fund, o GCS, para preparar la adaptación, capacidad de crear el primer banco verde, de acreditar el primer banco verde, de preparar el sistema financiero, que estamos trabajando también con la taxonomía verde, estamos por categorizar los productos que sí realmente van a la cuestión del cambio climático, y también tenemos trabajado en el Banco Central con lo que se llama la estabilidad financiera, el reporte de estabilidad financiera 2021, si son los stress test de las tormentas que pueden entrar y perjudicar el sistema financiero nacional. Entonces, tenemos que enfocarnos ahora mismo en esa parte para tener los apoyos y los fundamentos necesarios para contrarrestar los efectos que nos va a pegar. O sea, yo estoy seguro que eso viene. Lo que tenemos que prepararnos para cuando venga, tener la medida de contención y poder dar. Me gustaría entonces que Sara, que ha estado trabajando mucho y es como la constante en las últimas internacionales, nos explique, hemos avanzado nosotros como país en materia de... Nosotros como país, muchísimo. Primero que todo, y me remito a todo lo que han dicho aquí acerca del trabajo en colaboración que se ha hecho. Antes se trabajaba bien, se trabajaba mucho, pero faltaba esa coordinación profunda y esa colaboración que hoy en día viene a dar las diferentes instituciones, el Banco Central,
el Ministerio de Agricultura y así como el Senado incluso de la República. Yo, como dice, tengo muchísimos años en esto y don Max también lo mencionó y realmente me siento extremadamente orgullosa, no solamente de la delegación que nosotros estamos llevando hoy en día y de la delegación también que llevamos a Glasgow, sino del trabajo a nivel nacional y de la conciencia sobre todo que se ha despertado. Y yo diría que es un poco un cambio de perspectiva. Nosotros anteriormente veíamos el cambio climático solamente desde la perspectiva del problema. ¿Qué problema? ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los grupos afectados? Como preguntó Aldo. Hoy en día lo estamos viendo desde la perspectiva de la solución y de qué podemos hacer para utilizar incluso el cambio climático como un mecanismo de superación en el país. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos claros, y Ian lo estaba comentando ahora mismo, la métrica, los indicadores que tenemos que observar del cambio climático, eso nos hace a nosotros, incluso en la parte de inversiones, tanto extranjeras como nacionales, más resilientes y con una capacidad de gestión de riesgo muchísimo mayor. El cambio climático viene a enseñarnos a nosotros superar esa inseguridad alimentaria, incluso ciudadana, y me refiero también, por ejemplo, a las lluvias y las inundaciones del 4 de noviembre en las que se perdieron vidas, porque aquí estamos hablando mucho de pérdida material y de inseguridad alimentaria, y se nos está olvidando un poquito la seguridad ciudadana, que también es un tema extremadamente importante que viene a enseñarnos el cambio climático. Así que yo diría que desde mi perspectiva y con la continuidad que usted menciona, definitivamente muy orgullosa. Vamos a tomar una pausa, vamos a ir al almuerzo, vamos a continuar, porque nos interesa saber cómo nuestro Congreso va adecuando las legislaciones de tiempos de uniones tan importantes a esta nuevo. Así que vamos a tomar una pausa y en la sobremesa hablamos de esto. Mañana, yo tengo competidores. Vamos. Oye, pero...